El CIA está informando. ¿Qué está pasando en Cundinamarca? ¿Qué está pasando en Cundinamarca? Nos lo dice a esta hora el ingeniero de la comunicación en el departamento de Cundinamarca, es Carlos Alberto Moya, www.colombiabieninformada.com. Mi querido ingeniero, ayer el recorrido del gobernador de Cundinamarca, nos comprometemos ahí, el micrófono de www.colombiabieninformada.com presente allí en este recorrido. Balance de lo que dejó esta jornada, día festivo 7 de agosto. Muy buenos días para usted, ingeniero. Muy buenos días, don Carlos Hernández, y le decimos muy buenos días al doctor Eduardo Contreras, uno de los hombres que más sabe catastro en Colombia, fue el primer gerente de la Agencia Catastral de Cundinamarca. Hoy en día está a préstamo, digo yo, en la dirección de regalías de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, y le quiero quitar acá un par de interrogantes. Doctor Eduardo, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos, un saludo a usted y a toda la audiencia de esa importante emisora. Bueno, hablemos en primera instancia de las, no sé, como 20.000, 30.000 quejas que ha atendido la Agencia Catastral. Yo sé que no hace parte de su resorte, que usted de hace más de, ¿cuánto? Como 2 años, no es gerente, pero de todas formas, importante es que se hizo el catastro multipropósito en muchos municipios, en muchos manejados directamente por la agencia o convenios con la gobernación, pero igual hay que atender todas las quejas. Bueno, tengo entendido que así lo ha venido haciendo la agencia. Dejamos en su momento iniciado el proceso de actualización de 25 municipios en el catastro multipropósito, y son procesos masivos que de una u otra forma pues tienen errores y creo que han venido subsanando. Procesos que son interesantes, que generan una estabilidad fiscal para los municipios que hacen el proceso, generan una información de calidad de todo el inventario de bienes inmuebles que hay sobre la superficie de los territorios de esos municipios y que les permite a la hora de planear tomar decisiones mucho más eficientes. Y eso es importante porque el catastro no solo es un catastro fiscal, sino que hoy es una herramienta para la toma de decisiones en muchos sectores que inciden en el bienestar de la vida de los ciudadanos. Aparte de eso, le sirve a la persona para cuando vaya a vender un predio o si le van a construir algo por parte de la alcaldía, porque aquí en Bogotá, en el sector que dio su Rincón, compraron muchos predios y era el precio que decía el catastro, no es otro precio diferente. Eso también le sirve a las personas, dueños de predios. Pues un avance que se dio en esa política pública de catastro multipropósito y que la gente no ha entendido es que pues, mediante la ley 1450 el gobierno nacional definió que el avalúo catastral debería ser como mínimo el 60% del valor comercial de los inmuebles. Antes de esta ley, muy probablemente uno encontraba avalúos catastrales cerca del 5 al 10% del valor comercial, y esto generaba pues una asimetría en la información catastral y con todas las consecuencias que podrían tenerse. Ese cambio normativo genera un cambio fuerte en el valor de los inmuebles, que también repercute en el valor del impuesto predial, pero el llamado que se había hecho desde la agencia era que todos los municipios tendrían que colocar las tarifas mínimas que la ley les permite en sus estatutos tributarios. Algunos acudieron a hicieron caso de esa instrucción. La gran mayoría de alcaldes salientes no lo hicieron y por eso tuvieron una explosión en el impuesto, y que hoy están corrigiendo mediante el ajuste de los estatutos tributarios. Esa información del valor de los inmuebles pues debe ser única en países serios, países de Europa y en países que tienen liderazgo en tema de catastro. Pues no se habla de un valor comercial ni de un valor catastral, sino simplemente del valor comercial, y debería Colombia migrar hacia eso y a partir de ese valor comercial fijar las tarifas del impuesto predial, que no afectara a los contribuyentes, y de esa manera tener una única información, tanto para venta como compra, como usted lo dice. Un predio, para cuando se lo venden al Estado, lo venden por valores altos, pero cuando es a la hora de pagar impuestos, el contribuyente quisiera que el predio valiera lo mínimo. Entonces hay esas asimetrías que deben ser corregidas. Pero bueno, eso hicimos en catastro y esperamos que todo salga bien y que la política nacional que se viene dando, pues avance. Recordemos que el CODACI, que es la autoridad máxima del catastro en Colombia, tiene por primera vez el presupuesto que no tuvo en más de 30 años. Eso le va a permitir a Colombia avanzar en esa política pública que es necesaria para entender muy bien los territorios y de esta manera planearlos mejor y tener una sostenibilidad ambiental hoy que tanto reclama el planeta, la salvaguarda de los recursos naturales. Bueno, otro día lo dejamos para hablar del tema regalías, que tema que usted es el director aquí de regalías en la Secretaría de Planeación, pero yo le hago un chiste flojo de los que yo siempre sé hacer, en este caso en el tema que usted me habla de catastro. Eso es como cuando alguien se quiere casar con Jennifer López
pero tiene la chequera con un sueldo mínimo, más o menos, ¿sí? Es más o menos es similar, que usted quiere vivir bien, que el Estado le haga obras, pero usted no quiere pagar impuestos. Yo soy de la teoría que los municipios, si quieren ser sostenibles financieramente y tener capacidad de gestión y de inversión en los territorios, deben de implementar este tipo de políticas en sus territorios. Municipios que no lo hagan son municipios que van a tener una insolvencia financiera, son municipios que van a tener una mayor dependencia de las entidades departamentales y nacionales, y dada la situación que vive el país, son municipios que no van a tener mucha capacidad de intervención en sus territorios y por ende en la calidad de vida de sus ciudadanos. Es una necesidad para los municipios, pero a la hora de implementarlo, hacerlo bien y de la mano de la herramienta tributaria como es el estatuto tributario, para no afectar de manera drástica los ciudadanos o los contribuyentes del impuesto predial en este caso. Doctor Gracias, Eduardo, doctor Miramón. Carlos, si me permite un interrogante y simplemente para el doctor Eduardo, con los buenos días desde la cadena Radial Auténtica de Colombia. Doctor Eduardo, lo veo que está usted muy empoderado del tema catastral en el departamento de Cundinamarca y en Colombia, con esa visión también de nación. La pregunta es porque aquí los oyentes rápidamente nos asaltan cuando tenemos noticias desde Cundinamarca con Carlos Alberto Moya, en los recorridos que hacemos con el gobernador. ¿Hay oídos sordos en el tema del gobierno departamental a esas quejas, a esos reclamos que muchas veces con argumentos los ciudadanos dicen es que mi predio valía tanto y me lo incrementaron tanto y tuve que empeñar o si no, cómpreme mi terreno? ¿Hay oídos sordos o sí se está manejando desde su punto de vista atención al ciudadano de las diferentes provincias? Mira, Carlos, yo en los muchos, bueno, luego de 2 años de estar por fuera de la agencia y obviamente recorriendo el departamento, me encuentro muchas personas con esa queja que usted me dice, y lo que yo les digo a ellos es realmente cuánto vale su predio en el comercio. Recuerdo yo cuando inicié en la agencia catastral que recibimos una actualización catastral de parte del Agustín Codazzi en el municipio de Caques, y en su momento hace 3 años y medio el alcalde de ese entonces me decía: doctor, ayúdeme a ir a Caques a apagar esos incendios que dejó la actualización catastral. Y los concejales también me buscaban y yo decía: miércoles, la cosa va a estar dura, pero fuimos y dimos la cara. Efectivamente había una fila de más de 200 ciudadanos reclamando, y de los 200 ciudadanos nos sentamos a revisar el valor de sus inmuebles, el valor que había dejado la actualización catastral, y efectivamente ese valor estaba muy por debajo de lo que es el valor comercial. Un caso especial, yo le decía a una señora: ¿en cuánto vende su predio? Me decía: mi predio vale 500 millones. Le dije: pero si su valor catastral quedó en 200, ¿cuál es el reclamo? No, doctor, pero es que valía 10 millones y ¿cómo así que pasa a 200? Yo le decía: no, pero es que un evaluador vino acá e indagó y su predio, si vale 500, como usted lo dice, debería haber quedado en 300 millones en el valor catastral, es del 60%, y quedó en el 200. Si yo vuelvo a hacer, usted me está pidiendo una reclamación de valor, si yo vuelvo a mandar un técnico y ese técnico me comprueba que vale 500, pues yo no le voy a bajar a usted, sino por el contrario, se le va a subir a 300. Entonces yo le decía a la gente: mire, el tema del impuesto predial es un tema aparte. El valor comercial o el valor comercial se fija de acuerdo al mercado. En ese caso 500 millones debería haber quedado en catastro en 300, sin embargo quedó en 200. Pero el valor del impuesto predial se calcula mediante las tasas que fija el municipio a iniciativa del alcalde en el Consejo Municipal. Y las tarifas hoy de los estatutos tributarios de Cundinamarca y del país, dado el rezago del catastro, de la actualización tan grande que tiene el país en catastro, pues los alcaldes han llevado al tope esas tarifas. Un ejemplo, y se lo digo de particular porque yo fui candidato a la alcaldía de Guadas y me costó en esa campaña muchísimo el tema del catastro, porque cuando estuve en mi gestión Guaduas, el alcalde de ese momento pidió que se hiciera la actualización catastral y se hizo la actualización catastral. Yo me fui cuando inició el proceso y en campaña me llegó ya terminando el proceso y me costó la campaña esa acción. Y yo le hablaba a la gente y le decía: mire, unos lotes en Guaduas estaban tasados en 5 millones de pesos, en el mercado están en 60, 70, 80 millones. La actualización catastral pasó de 5 millones a 30 millones el valor catastral, es decir, quedaron tasados efectivamente en 50 millones en valor comercial y el 60 quedó, con el 60% el avalúo catastral quedó en 30 millones. La tasa que cobra Guaduas en lotes y terrenos es la máxima que permite la ley. La ley le permite a los alcaldes cobrar tasas para lotes entre el 5 por mil y el 33 por mil.
efectivamente en Guaduas está en 33 por mil, y cuando pasa un avalúo de 5 millones a 30 millones catastralmente, pues pagaba 150.000 pesos y terminó pagando 1.000.000 de pesos. Entonces yo les decía, claro, ese golpe lo siente la gente, pero el trabajo era haber pasado esa tasa del 33 por mil a una tasa del 10 por mil. Si se hubiera hecho esa modificación en el estatuto tributario, ese mismo lote de 30 millones que venía pagando 150.000, con una tasa del 10 por mil pagaría 300.000 pesos. Entonces la gente de 150.000 a 300.000, ellos me decían, yo eso sí lo puedo pagar. Yo les decía, mire, clarifiquen, el problema no es el avalúo catastral, el problema son las tasas con las que se liquidan los impuestos prediales. Y ahí es donde nos faltó hacer un esfuerzo fuerte. Mire, la ley protege a la gente más de menos recursos. La ley le dice a los alcaldes, mire, para predios de menos de 136 salarios mínimos legales vigentes mensuales, para esos predios la tarifa puede estar entre el 1 y el 16 por mil. Es más, yo puedo colocar el 1 por mil y protejo toda la gente de estrato 1 o 2. Hay muchas herramientas para proteger esos incrementos de la actualización, pero lo importante es que los municipios cuenten con una información actualizada del valor económico, de la descripción física de los inmuebles, de la descripción jurídica. El catastro sirve para ir a sanear esa propiedad, no la sanea, sirve como insumo para revisar cómo está la estructura de la propiedad en Colombia, que es un problema fuerte. De hecho, la política nacional de catastro multipropósito nace de los acuerdos de la paz, porque la tenencia de la tierra en Colombia está concentrada y muchos de los pequeños propietarios de nuestro país hoy no tienen un título de propiedad que les permita tener su predio en un mercado inmobiliario y venderlo y comprarlo de manera libre, que les permita ir a un banco a colocar como garantía su propiedad para poder apalancar un crédito que les facilite la inversión en su predio y hacer una actividad agropecuaria para generar ingresos. Eso de la propiedad es un problema estructural en Colombia. Ustedes saben que el gran conflicto armado que ha habido en este país es producto de la concentración de la tierra y el despojo de mucha tierra de campesinos humildes por parte de grupos irregulares. Entonces, lo que busca con el catastro es mirar cómo está la tierra, la estructura de la propiedad en Colombia, y cómo poder hacer políticas públicas que permitan acceder a la tierra a muchos de los que quieren de verdad trabajar la tierra. Mucha de la tierra en Colombia está concentrada en pocas personas que la tienen de manera como un activo que simplemente quiere ganarse la valorización del esfuerzo de toda la sociedad. Mucha de la tierra en Colombia es un tesoro de riqueza que se camufla porque no pagan impuestos, porque la desactualización catastral favorece a los grandes propietarios. Cuando se hace una actualización catastral, quienes sienten de verdad el peso de fiscal son los grandes propietarios, los grandes ricos. La gente humilde no tanto. Yo a veces digo cómo la gente sale a protestar, pero quienes están detrás de esa protesta, y lo vi en Cáqueza. Yo miraba a unos agitadores allá en Cáqueza y yo decía, bueno, ¿y ese señor por qué tanto le habla de la actualización? No, resulta que me decían, señor, no, es que él tiene 10 casas o tiene 5 fincas. Eso es lo que pasa. Pero lo que digo, la realidad no es el problema, no es el avalúo, son las tasas que fijan los municipios. Ahí hay un trabajo fuerte que hay que hacer con las secretarías de Hacienda municipales todavía. Muchos municipios tienen que ajustar y su estatuto tributario para que el predial no pegue mucho. Mire, yo le cuento un dato de la actualización catastral que entró en vigencia en el año 2023 en Cundinamarca, que nadie habla y que creo que es bueno colocarlo en el escenario público y en el contexto para que los municipios defiendan estos procesos, porque se sataniza mucho el tema catastral y yo creo que se está desinstitucionalizando una política que realmente genera un cambio estructural en los municipios. Los 10 municipios que entraron en vigencia en Cundinamarca en el año 2023, actualizamos 25, entraron 10 en el 2023, hoy a corte de 31 de diciembre del 2023, tienen un mayor ingreso por predial de aproximadamente 15.000 millones. Esos 10 municipios ya ganaron 15.000 millones en el primer año. Muy seguramente en estos años que les queda la actualización, porque en teoría una actualización debe durar 5, van a recaudar por lo menos otros 60.000 a 70.000 millones, más los 15.000 iniciales. Esos 10 municipios están cerca de 85.000 millones más de tributo
de impuesto predial que les permite hacer inversión, porque recuerde que estos recursos son de destinación, de libre destinación, y van a tener 85 mil millones para invertir en sus territorios. Lo importante es que se inviertan esos recursos para quienes tributaron el impuesto predial estén contentos y satisfechos de que sus inmuebles han ganado valorización producto de esas inversiones de esos municipios. Yo soy de la teoría que este año los otros 15 municipios pueden entrar a generar un mayor valor de recaudo, por lo menos de 25 mil millones de pesos. Es decir, que en el primer año, sumado los 15 mil y los 25 mil millones de mayor recaudo de impuesto predial, son 40 mil millones. La actualización nos valió 50 mil. Es la inversión pública más rentable que hay. En 5 años genera 200 mil millones de pesos, puede generar en los 5 años esa inversión. Y es que eso es un gana-gana, porque si los alcaldes invierten esos recursos bien invertidos en infraestructura, en desarrollo de sus municipios, quienes tributaron van a tener la recompensa vía valorización de sus inmuebles. Eso es un tema que la gente a veces no analiza y producto de la emoción. Doctor Eduardo. Pero nosotros creemos que es un instrumento que hay que profundizar, que hay que llevar de la mano de las comunidades, que los alcaldes deben empoderar, hablar. Mire, cuando yo inicié el proceso de actualización catastral, se lo digo con toda franqueza y está en las actas, muy poca participación de la ciudadanía en las mesas de trabajo. Cuando se dice en los medios de comunicación de que es que nunca se hizo convocatoria, eso es mentira. Las convocatorias se hicieron porque son de ley. De hecho, ningún proceso catastral de Cundinamarca se ha caído porque la superintendencia, que es la entidad que vigila, ha revisado las actas de convocatoria y están. Algunos ciudadanos responsables fueron a esas reuniones, la gran mayoría no va. Cuando llega el impuesto predial, ahí sí aparecen. Y yo creo que la ciudadanía debe empoderarse desde que inicia el proceso de actualización hasta que termina, porque es que el valor comercial de los inmuebles lo conocemos todos. Yo creo que cuando dicen que es que quedó muy elevado, claro, habrán casos atípicos producto de un trabajo masivo. En Cundinamarca se modificaron 300.000, 270.000 predios. Si el error es del 10%, pues tú tienes errores en 27.000 inmuebles. Pero yo creo que en Cundinamarca, si no estoy mal las cifras, está alrededor de unas 10.000, 12.000 reclamaciones, es decir, que el error estuvo en un 5%. Y yo creo que es un error tolerable, que deben subsanarse esos errores, claro que sí, pero se debe tener en cuenta que fue un proceso masivo, que tiene inconsistencias todavía muy fuertes, claro. La base catastral, que es la que se formó en Colombia, tiene muchísimas deficiencias y estos procesos, con el uso de tecnologías, lo que busca es mejorar esa calidad de la información, tener más exactos los linderos de los predios, tener más exacto las calidades físicas de los suelos. De la par, con la actualización catastral, el IGA está actualizando todo el mapa de suelos, que es importantísimo para saber qué podemos producir, qué calidad de suelo tenemos. De la par de eso, todas las empresas públicas que construyen redes de acueducto alcantarillado tienen que entregar su información en el modelo del catastro multipropósito, porque el catastro multipropósito es una estructuración de los datos que hay de cualquier objeto que haya sobre la superficie terrestre. Y esto nos permite tener unicidad de información. Cuando vayamos a hacer una vía, un acueducto, sabemos sobre qué predios exactamente están pasando y cuáles son los propietarios, cuál es la calidad de la tenencia de la tierra, cuánto es el valor que podría costar la gestión predial. Muchas cosas se hacen con eso, pero yo creo que más de hablar de que fue injusto con mucha gente, es de hablar de las cosas buenas de catastro y sin duda corregir lo malo. Hay errores y hay que corregirlos. Doctor Eduardo, y si me lo permite nuestro director, el señor Carlos Hernández, yo lo invito a que cuando haya una duda bien chévere, bien bacana, pues el doctor Eduardo Contreras llega todos los días aquí a las 6 de la mañana. Hay días en que me gana él en llegar acá, hay días en que llegamos a la par, y entonces él, obviamente, él nos puede contestar alguna duda, ya con todo el marco que él definió y marcó, pues básicamente sabemos el porqué de la protesta y lo demás, y pues yo invito al señor director, cuando lo estime conveniente, por supuesto. No, pues muy claro. Muy gentil con nosotros, ¿no? Claro, no, muy claro, Carlos Alberto, y agradecerle al doctor Eduardo, porque se habla de una manera pedagógica, pero con argumentos y base, porque me contestó la pregunta que le iba a hacer para cerrar, y era simplemente si hay irregularidades, si hay errores, porque es lo que nos plantean los oyentes de la cadena radial auténtica de Colombia. Él dice sí los hay, es un porcentaje mínimo, pero sí los hay y van a ser atendidos y han estado siendo atendidos, pero como el tema y la frase común, doctor Eduardo, la ley es inflexible, pero es la ley y hay que cumplirla, es así. Sí, claro, y lo que yo les digo es que
hay que empoderar estos procesos para que la gente entienda, porque a veces en el quehacer político, yo lo viví porque cuando salí de gerente, mi salida fue con un debate fuerte por parte de actores políticos que, además de su preocupación por la ciudadanía, también tienen sus intereses políticos. Y estos procesos son muy fáciles de debatir y se generan, son muy fáciles de colocar en el escenario político y se satanizan. Se satanizan porque pues, a nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Pero yo creo que más allá de esa satanización es mirar los pro de un proceso de actualización catastral, es mirar los pro de tener una información de calidad. Si usted mira los grandes avances que han habido en Colombia, en las grandes ciudades, en los grandes territorios, están asociados a un buen desempeño del catastro. Y les voy a poner un ejemplo ya para terminar. Hace ya 8 o 10 años, creo, en el 2016, el plan de desarrollo del gobierno Santos le permitió a una ciudad ser gestor catastral. En el plan de desarrollo se incluye un artículo que le dice, en este plan de desarrollo se habilita la posibilidad de que ciudades de más de 500.000 habitantes pudieran ser gestores catastrales, tener un catastro autónomo. Ese artículo fue creado por una ciudad, se llama Barranquilla. Barranquilla se habilita como gestor catastral y se independiza del Agustín Codazzi su catastro y asume esa gestoría y le permite en estos últimos 8 años tener un crecimiento grandísimo. El modelo de Barranquilla es tal que pasó de recaudar 170.000 millones de impuesto predial a tener un recaudo de 540.000 millones para el 2024. Es una ciudad que ustedes conocen, el desarrollo urbanístico de Barranquilla ha tenido unos avances gigantescos, producto de este apalancamiento del impuesto predial, pero también producto de la calidad de la información que hoy cuenta la Secretaría de Planeación de Barranquilla para ordenar su territorio, para definir dónde se ubican los equipamientos, para definir por dónde van las autopistas, para definir por dónde van las redes de sus servicios públicos. Eso es catastro. No solo satanicemos que es que subieron el impuesto, no señor. El catastro es una herramienta para la gestión pública fundamental. Y tener todo esto en un sistema de información, pues nos permite hacer análisis de la información que hay del territorio de manera rápida, veraz y sobre todo de tomar las mejores decisiones. Si usted mira en Colombia, las grandes ciudades tienen un catastro independiente. Bogotá tiene un catastro independiente donde el valor catastral de los inmuebles está hoy en un 50% del valor comercial. Bogotá se ha rezagado. Yo creo que Bogotá ha perdido muchísimo en los últimos años en tener su catastro actualizado, pero lo tiene y tiene recursos para invertir. Cali tiene catastro independiente, Medellín y Antioquia. Antioquia nos lleva ventaja. Antioquia tiene un catastro actualizado en todo el país, de los mayores catastros actualizados del país, y le ha permitido crecer. Ustedes ven que el departamento de Antioquia, todo lo que es la área metropolitana de Medellín y Valle de Aburrá, tienen unos avances grandísimos, producto de tener un catastro actualizado. Entonces, el llamado que se hizo en la administración anterior del doctor Nicolás era tener un catastro moderno que le permita a Cundinamarca ir en esa lógica de tener una mayor y mejor información sobre la cobertura terrestre para tomar decisiones, para saber dónde van cada uno de los equipamientos que necesitan, dónde van todas las necesidades. Y sobre todo hoy, en la realidad de hoy, que tenemos que salvaguardar los recursos naturales. Pues si tenemos un catastro bien definido con unas áreas protegidas bien establecidas, pues la salvaguarda de las corporaciones autónomas regionales de esos recursos naturales va a ser de mejor manera. Y hoy necesitamos salvaguardar nuestras áreas estratégicas ambientales porque de esta manera garantizamos la sostenibilidad de la vida humana. Eso es un aspecto importante también que tenemos que resaltar y es donde todos los mandatarios locales deben de pensar sus territorios, que el catastro multipropósito les permite eso. Yo creo que si avanzamos en esa lógica vamos a tener una mejor información y el tema del impuesto es un tema que mediante una acción bien inteligente en los estatutos tributarios no va a pegarle tanto a los bolsillos de los pequeños propietarios, de las clases populares, de la clase media de nuestro país. El catastro también busca que el impuesto predial sea o cumpla con esa característica que tiene de ser progresivo, donde quienes más tienen, más deben aportarle a los fiscos municipales. Doctor Contreras, muy gentil, muchas gracias, le agradecemos estos minutos de su tiempo. Gracias y hasta luego. No, muchas gracias y cuando
gusten, con mucho estaremos participando, contándoles. Ahora estamos en regalías, luego hacemos una charla de regalías que estamos trabajando fuertemente con el gobernador Jorge Rey para tener recursos de regalías que se puedan invertir en Cundinamarca. Bueno, chao, doctor Eduardo. Bueno, yo creo que la información de Cundinamarca en el tema catastral quedó muy clarita. Y lo único para terminar este informe es que el doctor Jorge Emilio Rey está a tiro de as, y así tituló hoy Colombia Bien Informada, de terminar la gira porque solo falta Soacha. Se supone que debería ser mañana o pasado mañana que se haga la reunión para informarle a toda la comunidad soachuna todos los proyectos aprobados. Soacha, la principal ciudad, el municipio más grande de Cundinamarca, pues recibirá los proyectos que ya están definidos por parte del gobernador de Cundinamarca, señor director. Pues, ingeniero Carlos Alberto Moya, gracias por la completa información y más por este consultor invitado, un hombre que tiene toda la sapiencia para hablar de este tema y reconocer, que es lo que me encanta, porque cuando una persona de la administración departamental sale a decir que todo está normal, que todo es claro, él destaca que hay que destacar lo positivo, valga la redundancia, del tema catastral en el departamento de Cundinamarca, pero reconoce que sí hay errores, sí hay unos errores que son mínimos y que están siendo atendidos por la administración departamental, que es la consulta que nos hacen los habitantes que han adelantado los diferentes plantones y paros en algunos sectores del departamento de Cundinamarca. Nosotros desde diferentes puntos destacamos la labor que viene haciendo el gobernador de Cundinamarca, inmediatamente estos sectores activos, y reconocemos y destacamos también su posición, pues dicen no, es que no es tan real, que hablen de lo catastral. Aquí hoy les estamos hablando de lo catastral gracias a www.colombiabieninformada.com y el Sistema Informativo Auténtica. Ingeniero, un abrazo de bendición y gracias por estar siempre conectadito con el Sistema Informativo Auténtica en Colombia. El micrófono decía Radio Colombia Bien Informado, es periodismo en movimiento. Muy buenos días. Señores, ahí está el Sistema Informativo Auténtica en Colombia, www.Colombia Bien Informada. Hablamos de Cundinamarca, hablamos de las noticias en el Sistema Informativo Auténtica en Colombia. Sin tanto cuento, usted decide y el CIA, con 2 estaciones en señal abierta y una real plataforma digital, cubre a Colombia y le informa al mundo. Somos AIR. Somos Mundial.